Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. Venimos en esta mañana para seguir, ¿verdad?, con lo prometido. Con lo prometido del Ministerio Pentecostal Elim, donde estamos predicando la palabra de Dios, como les hicimos saber a toda nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven en diferentes partes. Bendito Dios, en esta mañana queremos seguir adelante, porque no debemos detenernos. Tenemos que seguir predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Amén, hermanos. Así que en esta mañana vamos a leer la palabra. Vamos a empezar de esta manera y vamos a buscar en el libro de Mateo, y vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a ir al versículo 25. Amén. Y vamos a estar leyendo una porción de la palabra para empezar este mensaje, esta predicación. Gloria a Dios, tratando de que llegue a sus oídos y vaya a su corazón. Amén, hermanos. Así que vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en esta mañana, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, que dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a poner esta palabra, esta enseñanza en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios, Señor. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. En esta hora, Padre Santo, venimos, Señor, delante de ti, Señor, dándote la gloria y dándote la honra, Señor. Bendito Dios, porque tú eres merecedor de ella, Señor. Mira, Padre, en este momento nos disponemos, Señor, a dar, Señor, otro mensaje, Señor, en tu nombre, Padre, para que llegue, Señor, bendito Dios, a aquellas personas, Señor, que escuchan tu palabra, y para también aquellas personas que no te han conocido y que menos han escuchado tu palabra, Señor. Queremos, Padre, que seas tú, Señor, el que les hable, el que toque sus corazones, Señor, y el que esté, bendito Dios, siempre teniendo la misericordia con todos, así como la tuviste conmigo, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. En el video pasado, recuerden que yo les prometí, gloria a Dios, que iba a hablar sobre un poco de la religión, porque esto es extenso. Amén. La religión es extensa. Cuando se habla de religiones, es algo que no termina. Es algo que entre más le buscas, más sale, más se encuentra, ¿verdad? Y yo estaba viendo este pasaje bíblico y cómo el Señor nos dice que en aquel tiempo, gloria al Señor, el Señor les contestaba a los discípulos, gloria a Dios. Y Él decía y alababa a Dios. Empezaba con esa alabanza, con esas palabras de decir: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuántas cosas el Señor ha escondido de tanta gente sabia, de tanta gente que sabe, de tanta gente, gloria a Dios, que si supieran lo que Dios ha puesto en las manos de los niños, nosotros podríamos entender muchas cosas. Gloria a Dios. Se acabaría el odio, se acabaría la envidia,
se acabaría el enojo, se acabarían las guerras, se acabaría la maldad. ¿Por qué? Porque en los niños no existe eso. En los niños no existe eso. Pero en la gente adulta, en la gente que sabe, en la gente que tiene conocimiento, en la gente que se cree más que los demás, solamente tienen eso y conocen. No decimos que no conocen, no decimos que no saben, no decimos que no tienen entendimiento, que no son sabios, pero no lo usan como lo usan los niños. Los niños tienen un corazón tierno, los niños tienen un corazón puro, un corazón sincero, que cuando dicen algo, lo dicen con verdad. Y por eso el Señor Jesucristo puso este ejemplo, que Dios reveló las cosas a los niños. Cuando nosotros vemos el corazón de un niño, podemos entender muchas cosas, gloria a Dios. Y en esta mañana, hablando un poco de religión, vamos a hablar también del ámbito de la fe. ¿Qué es la fe? Gloria al Señor. ¿Por qué se mete la fe con la religión? Hay muchas cosas, como decía el Señor, que la escondió de los sabios, que mucha gente no entiende. Porque el estudio, oigan bien, el estudio de la religión es una de las tareas más desafiantes que cualquier persona puede emprender. Puedes llevarte una vida entera sin llegar al fin. Pero algunos hablan de religión con autoridad, pese a no haberle dedicado nunca, ni siquiera una hora completa de estudio en serio. Cuando hablo en serio, es que cuando se estudia acerca de la fe, acerca de la religión, acerca de las creencias, y para hablar con autoridad, con conocimiento, con sabiduría, tenemos que dedicarle tiempo de estudio a lo que es la Escritura, a lo que es la palabra de Dios. Pero hay muchos que hablan, pero que nunca se han dedicado, nunca se han tomado el tiempo de hablar de Dios, de hablar sobre estas cosas. Hablan de religión sin saber qué es religión. No saben qué es religión. Y entonces empiezan a hablar muchas cosas. Pero cuando yo leía en Juan 14:6, que decía que Dios, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, yo pude entender muchas cosas. Porque yo tenía fe. ¿En qué? En mis creencias, en las creencias que mis padres me habían enseñado. Y solamente eso yo repetía lo mismo que ellos. Pero nunca había tenido en mis manos una palabra como esta. Nunca había tenido en mis manos este libro, esta Biblia, que fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso, pude descubrir que la religión que había dentro de mí no era una religión, eran creencias. Porque la gente cree en muchas cosas, pero se olvidan de lo más importante, que es creer en Dios. Hay muchos lugares que creen en animales, hay muchos lugares que creen en estatuas, hay muchos lugares que creen en imágenes. Hay muchas creencias, pero solamente hay una verdad que se llama Jesucristo. Y de esa nos olvidamos todos. A todo le hacemos reverencia, menos a Dios. De Dios
El hombre se ha olvidado, pero defienden, dicen ellos, su religión, no sabiendo qué es una religión. Si yo les platico qué hay respecto a la fe cristiana o qué podemos decir acerca de ella, muchos pueden decir: creemos en Cristo, creemos en Jesús, y creemos en esto y creemos en el otro, creemos muchas cosas. Pero la majestad de la verdad cristiana consiste en el hecho de que es tan simple que aún un niño puede comprenderla. Y cuando les hablo de esto, puedo decirles que nosotros aún no hemos entendido lo que un niño sabe. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice que la reveló a los niños. Porque el amor de los niños es diferente al amor que tiene la gente adulta. Muy diferente. El amor de los niños es limpio. El amor de los niños es puro, es sincero. Y el amor de los adultos es hipócrita. Te dicen: te quiero, te amo, te extraño. Y cuando te das la vuelta, dicen otras cosas. Por eso, cuando el Señor decía en Mateo capítulo 11, y cuando le hablaba de los niños, decía en el 26, en el capítulo 26, en el versículo 26 decía: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay mucha gente que estudia, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que se cree sabia. Pero Dios, aunque se crean sabios y aunque se crean con tantas capacidades, el Señor escoge a las personas a quien Él quiere revelarle las cosas. Bendito Dios. Cuando decía el Señor: venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor decía: venid a mí todos, los que estéis cargados, los que estéis trabajados, los que estéis cansados, todos. Pero no todos quieren venir a Cristo, aunque se estén muriendo, aunque ya no aguanten. Prefieren ir de rodillas a otro lugar, desgastando sus pies. Prefieren azotarse. Prefieren hacer otras cosas, pero no ir a Dios. Cuando el Señor dice que su yugo es fácil y su carga es ligera, pero al hombre se le hace imposible entender eso. ¿Por qué? Porque no queremos darle cuentas a Dios. Porque no queremos. Decimos muchos: yo no quiero estar en una iglesia cristiana que se me enseñe, porque no quiero ser hipócrita. Pero yendo a los lugares donde tú vas,
¿qué estás haciendo? Lo mismo. Por eso es mejor venir a Dios. Por eso es mejor buscar a Dios, que Él es el único que puede perdonarnos. Bendito Dios. Pero sin embargo, al mismo tiempo, la fe, la religión es tan profunda, dice que la mente más madura se ve obligada a reconocer su maravillosa penetración. Porque cuando llegamos nosotros a conocer a Cristo, oigan bien, cuando llegamos a conocer a Cristo, no sabemos nada, no conocemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por creencias. Esto me enseñó mi padre y esto tengo que seguir. Pero entonces rechazamos conocer, querer conocer, tener que conocer lo que Dios enseña al hombre. ¿Para qué? Para el bien de nosotros mismos. Nuestros padres nos quieren, nos aman, pero no como Dios. Ellos nos golpean, nos dicen muchas cosas que nos ofenden, pero Dios no. Dios siempre busca el bien para el hombre. Desde aquella vez cuando Adán le desobedeció, el Señor, aunque le había desobedecido y los encontró desnudos, Él les buscó ropas y los vistió. Tuvo que sacrificar un animal para vestir a Adán, a Eva, para cubrirlos del pecado que habían cometido. Y todo eso todavía Dios lo sigue haciendo. Pero es algo que nosotros no podemos entender. Y no vamos a entender si nosotros no nos dedicamos o no le ponemos o no nos tomamos un tiempo para meditar con Dios. Decía en la escritura del libro del profeta Ezequiel que el cristianismo, la fe, la religión, el conocimiento de Dios es como aquel río. Es como aquel río. Cuando tú te metes a un río, primero metes los pies, los talones. Después, entre más entras y te metes hasta la rodilla. Y cuando te das cuenta, el agua te llegó a la cintura. Y dentro de poco tiempo te das cuenta que estás nadando. Así es el evangelio, así es el cristianismo. Cuando nosotros empezamos a leer la escritura y empezamos a poner atención de lo que Dios nos ofrece, es poco a poco. Cuando te das cuenta, estás nadando en esas aguas profundas y no te quieres salir porque el agua está buena y quieres seguir nadando y quieres seguir fortaleciendo, porque si no sabes que el nado fortalece tu cuerpo, tus fuerzas, te da energía y puedes, cuando tú sales de ese río, sales fortalecido. Yo leí esta escritura de Ezequiel y veía todo esto y lo ponía por obra y decía: gracias, Señor, por toda esta escritura que tú me has dejado para yo aprender de ti. El hablar de religión no solamente es hablar, es tener conocimiento y vivir una vida cerca de Dios. Es posible convertir a la religión en objeto de estudio, de investigación racional. Si nosotros contestamos esa pregunta dentro de nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. ¿O es más bien material de los sentimientos, del instinto, del comportamiento?
¿Qué vamos a aprender sobre la religión? Cuando nos habla de investigación racional, que si la religión es objeto de estudio o de investigación racional, ¿qué podemos nosotros entender cuando hablamos de racionalismo? Que si es razonable, si es lógico, si es justo, porque en la Escritura vamos a encontrar muchas cosas y te vas a topar con pasajes bíblicos que dirás, ¿por qué Dios hizo esto? No era justo. Pero ¿quién es justo entre los hombres? Solamente Dios. Y solamente Él conoce de lo bueno y lo malo. El hombre, en el libro de Génesis, dice el Señor que el hombre ama de continuo el mal. Por eso Dios quiere llegar a nosotros para quitar esa maldad, para quitar ese mal de nosotros. Por eso el Señor vino, descendió del cielo Él mismo, para darnos una oportunidad de vida. Para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que solamente en Él hay salvación. Bendito Dios. Pero por lo general, mis hermanos, mis amigos, aquellas personas que nos ven, por lo general, la tarea no se inicia tirándose de cabeza, sino de corazón. ¿Hay peligros? Seguro que sí. El racionalismo no nos excusa de usar nuestras mentes. La mente nos desvía de muchas cosas. La mente es traicionera. La mente nos hace ver lo que no vemos. La mente nos vuelve locos. El corazón llega a la salvación en un tren express, rápido como un rayo. La mente le va a la saga como un tren de carga. Porque nosotros podemos estar seguros o debemos estar seguros que la mente nos siga. Que la mente haga lo que el corazón ordena. Pero la mente se desvía muchas veces. Como el río, como los ríos. Hay muchos ríos que salen, corren. Hay muchos ríos que en el camino se secan. Hay muchos ríos que se detienen. Hay muchos ríos que se encharcan. Así es la mente. Pero el corazón, cuando tú le entregas tu corazón a Dios, no hay poder humano que pueda quitarte ese acercamiento con Dios. Porque cuando uno le entrega el corazón a Dios, no existe religión, existe una fe, existe una esperanza, existe una salvación en la que Dios está allí esperándote con los brazos abiertos para recibirte. Gloria al Señor. Para poder entender esto, nosotros debemos usar nuestro intelecto, o sea, nuestra inteligencia, para que entendamos y podamos explicar todo acerca de la religión. Todo acerca de la religión. Debemos usar nuestra inteligencia. Para hablar, no con gritos fuertes, sino con sabiduría, como lo hizo Esteban.
no conocen a Esteban. O para los que no lo conozcan, Esteban fue un diácono de la iglesia. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. El primer hombre que fue asesinado. ¿Por qué? Por hablar de Jesucristo. Y todos nosotros, los que hablamos y los que predicamos en las calles, los que predicamos en las iglesias, los que predicamos en todos los lugares, estamos expuestos a que nos maten. Pero ninguno de nosotros tiene miedo a morir. Porque ese ejemplo nos lo dieron aquellos grandes hombres que dieron su vida por el evangelio. Aún mismo el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salvarnos, para que nosotros tuviéramos, gloria al Señor, una salvación que no nos merecemos, pero que el Señor dio su vida, su propia vida, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir eternamente. Gloria al Señor. En su definición más amplia, ¿qué es la religión? Oigan bien, la religión es el intento de relacionar la vida humana con aquello que se concibe como divino o digno de la más alta devoción del hombre. La religión es la búsqueda de Dios por el hombre. La revelación es automanifestación de Dios al hombre. La redención es la reunión de Dios y el hombre mediante Jesucristo. Una reconciliación efectuada por el Espíritu Santo. Nosotros no entendemos todo esto. Pero todos, oigan bien, dicen muchos, todos los caminos te llevan a Roma. Pero no es a Roma donde yo quiero llegar. No es a Roma donde todos ustedes quieren llegar. Donde nosotros queremos llegar es a Jesucristo. Tantas, no le voy a llamar religiones, le voy a llamar creencias, tantas creencias que hay. Pero todas esas creencias tienen el objetivo, el propósito de llegar a Dios, de llegar a Jesucristo. El objetivo, el propósito de nosotros es que nosotros lleguemos a Jesucristo y no a Roma. Que nosotros lleguemos a vivir eternamente, y en Roma no lo vamos a lograr. Solamente lo vamos a lograr si nosotros llegamos a Jesucristo. De otra manera, no veo otra forma. Gloria a Dios. Bendito Dios. Pero para tener todo esto, entender todo esto, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Yo te invito, mi hermano, a que tú busques de Dios, a que nos sigas escuchando, nos sigas viendo, que este canal para eso fue creado, para dar a conocer al mundo entero la salvación por medio de Jesucristo, y llegar un día a obtener esa recompensa que Él ofrece. No es dinero, es una vida eterna. Dios les bendiga en esta mañana. Dios les guarde. La Iglesia Elim seguirá predicando este evangelio en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.